Mateo 5, 33 al 37. Mateo 5, 33 al 37. Hombres y mujeres de honor. Así se llama la predicación. Hombres y mujeres de honor. Mateo 5, 33, 37. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por esta mañana en la que nos permites presentarnos ante ti para escudriñar las Escrituras. Hoy te pedimos, Señor, que nos hables, que me uses, Señor, para llevar tu palabra con temor, con reverencia. Por favor, Señor, ayúdame a través del Espíritu Santo a compartir este mensaje. Que sea tu voluntad y no la mía. Te lo pido en el nombre de Jesús. Hombres y mujeres de honor. Mateo 5, 33, 37. Vamos a leer la palabra de Dios. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Amén. Cuando nosotros leemos Mateo 5, 6 y 7, aparentemente Jesús está tocando temas al azar. Entonces nos ha hablado de las bienaventuranzas, luego nos habla acerca de ser sal, de ser luz, nos habla acerca de su relación con la ley, nos ha hablado acerca de la ira, nos ha hablado acerca del adulterio. Durante 2 semanas hablamos acerca del divorcio, del matrimonio, y parecen como temas al azar, como que Jesús está pensando, bueno, ¿y de qué sigo hablando? Hablemos ya acerca del divorcio. ¿De qué más hablamos? Hablemos acerca de los juramentos. Y no es así. Recordemos que Mateo 5, 6 y 7 tienen un hilo conductor. Hay un tema principal que Jesús está manejando. ¿Cuál es? ¿Cuál? El reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos Mateo 5, 6 y 7, siempre debemos estar pensando, todos estos temas que Jesús está tratando son para hablarme acerca del reino de los cielos. ¿Cómo se vive en el reino de los cielos? En otras palabras, ¿cuál es la cultura del reino de los cielos? De eso nos está hablando Jesús. Y en esa cultura del reino de los cielos debemos entender que está mal cuando yo trato a la otra persona como un objeto. Que está mal cuando yo no examino mi corazón para darme cuenta que el problema no es el exterior, sino lo interior. Cuando nosotros nos damos cuenta de qué trata el reino de los cielos, podemos entender que para Dios el matrimonio es fundamental, muy importante. Y si realmente somos cristianos, debemos valorar, cuidar, guardar el matrimonio, la familia. Es muy importante. Ahora, nosotros debemos entender que todo esto nos está hablando de un reino de los cielos, que es algo futuro, que es algo cuando nosotros muramos, que es algo cuando venga Jesús. ¿Sí o no? No, es en el presente. Porque Jesús muy claramente dice, el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado, es decir, el reino de los cielos ya está aquí. Ya está aquí. Entonces, ¿desde cuándo nosotros debemos vivir según esta cultura, por así decirlo, del reino de los cielos? Aquí y ahora. No podemos esperar, bueno, voy a vivir mi vida como yo quiera y luego ya cuando yo esté en los cielos, allá yo ya empiezo a vivir como dice aquí las escrituras. No, es desde este momento que estamos llamados a vivir de esta manera. Desde este momento. Claro, como ya les había dicho,
Antes de Jesucristo, imposible vivir de esta manera. Pero en Jesucristo estamos llamados todos a vivir de esta manera, a luchar por vivir de esta manera. Esto no son solo palabras para decir, es que para usted es imposible y ya, no. Es para decirnos, para usted es imposible fuera de Jesús, pero en Jesús hay que vivir de esta manera. Hay que cumplir esto si hacemos parte del reino de los cielos. Es lo que nos dice Jesús. Entonces, es hoy y aquí mismo, es hoy, en este presente, que debemos examinar nuestro corazón y decirle, Señor, transforma este corazón desde el interior al exterior. Yo no quiero apariencias. Yo quiero que tú transformes mi corazón. Señor, es hoy y aquí mismo cuando yo quiero entender que el otro no es un objeto, sino que tiene un valor intrínseco. ¿Por qué? Porque es imagen tuya. El otro es imagen tuya. El otro es imagen de Dios. Voltémonos, miremos a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Aunque nos parezca muy feo, muy flaco, muy gordo, lo que sea, es imagen de Dios. Y eso es lo que nos dicen las Escrituras. Es imagen de Dios. Por más que nos saque la rabia, por más que no me agrade, es imagen de Dios. Es lo que nos están diciendo las Escrituras. Y por eso esa persona que tenemos al lado tiene un valor ¿qué? Intrínseco. Porque es imagen de Dios. Y lo que nos invita a la palabra ya terminando, digamos, estos ejemplos. Nos habla acerca del divorcio, los juramentos, el amor hacia los enemigos. Es entender que el reino de los cielos no es algo teórico, sino que se tiene que vivir en el ahora. Se tiene que vivir en el aquí, en el presente, en la cotidianidad, conmigo mismo, con mi esposa, con mis hijos, con mi esposo, con mis padres, con mi familia, con las personas que trabajan conmigo, con mis amigos, con todos los que me rodean. Es aquí y ahora. No es algo en el futuro. Porque claro, como creemos que el reino de los cielos es algo futuro, no nos esforzamos por vivir de esta manera. Pero estamos llamados a vivir así. Vamos a ver entonces qué nos dice Mateo 5:33. También fue dicho, cualquiera que... perdón. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, ¿no qué? No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Entonces, primero, ¿qué significa la palabra perjurar? Porque de pronto alguno no entiende qué significa la palabra perjurar. ¿Qué significa perjurar? Faltar al juramento. Jurar falsamente. Eso es. Entonces, cuando nosotros leemos este texto, debemos entender que Jesús no está citando literalmente algo que estaba en el Antiguo Testamento. No, Él está tomando muchos versículos y los está reuniendo en una frase para darnos a entender que no debemos perjurar, no debemos jurar falsamente. Es lo que está diciendo aquí las Escrituras. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿el Antiguo Testamento prohíbe jurar, sí o no? No. Por eso Jesús está diciendo aquí, sí, ustedes juren, pero no pueden jurar falsamente. No pueden engañar con él, no pueden incumplir el juramento, deben cumplirlo. Entonces el Antiguo Testamento dice, sí, ustedes pueden jurar, pero cuando juren no pueden incumplir el juramento. Sobre todo, ¿por qué? Por esta razón. Deuteronomio 6:13. Vamos a buscar Deuteronomio 6:13. ¿Quién lo puede leer, por favor? A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Miren lo que dice aquí la palabra. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por nombre de quién se debe jurar.
En el nombre de Dios. La palabra está diciendo aquí. En la ley dice, vas a jurar en nombre de Dios. ¿Qué significa jurar en nombre de Dios? Cuando yo juro en nombre de Dios, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy poniendo a Dios por testigo de lo que yo estoy jurando. Estoy diciendo, el Señor es mi testigo que yo voy a hacer eso. Ahora, no seamos malos, no seamos viles. Y digamos, pero yo no juro, pero prometo. Yo te prometo, porque no es lo mismo jurar que prometer, decimos. Y muchas veces nos salimos así por la tangente. Pero Dios nos dice en el Antiguo Testamento, ustedes cuando juren van a hacerlo en el nombre de ¿quién? En el nombre de Dios. Es decir, Dios, yo te juro por Dios que voy a hacer esto. Yo te juro por Dios que voy a hacer aquello. En el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios está diciendo, ustedes van a jurar en mi nombre? ¿Cuál? Porque juran por alguien más grande que ellos. Y luego, ¿qué? Es su garantía que van a cumplir. Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo Joan, muy bien, es que cuando yo hago un juramento en nombre de Dios, voy a pensarla 2 veces antes de qué, de incumplir el juramento. Si Dios es testigo, ¿yo cómo voy a blasfemar su nombre? Si ese es incluso uno de los primeros mandamientos, yo no puedo blasfemar su nombre. Entonces, si yo juro por su nombre, ¿cómo voy a blasfemarlo? Yo debo cumplir el juramento. Sea como sea, debo cumplirlo. Entonces, es una manera en la que la ley está obligando a las personas, al pueblo de Israel, que sean honestos. Que antes de jurar, la piensen 2 veces. Bueno, si yo juro en el nombre de Dios, entonces debo cumplir. Entonces, más bien, me callo, no voy a jurar nada. No voy a decir nada. No voy a prometer nada. No voy a pactar nada. Más bien, me quedo callado. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo digo, juro en el nombre de Dios, yo ya me estoy atando. Yo ya estoy diciendo, si yo no cumplo, cae maldición sobre mi vida. Y ante todo, es blasfemado el nombre de Dios. Por lo tanto, yo más bien me callo. Es lo que nos está mostrando la ley. Ese es el propósito, que el pueblo de Israel, antes de jurar, la piense 2 veces. Y que al haber jurado, la piense 2 veces antes de incumplir. Para que de esta manera haya honestidad, haya integridad en el pueblo de Israel. Ahora, lamentablemente, ¿qué es lo que pasa con nosotros los seres humanos? Nosotros los humanos siempre buscamos salirnos por la tangente, buscar una forma, digamos, la mejor forma para no cumplir el mandamiento de Dios. ¿Verdad? El vacío legal siempre lo estamos buscando. Entonces, cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, Jesús dice, no hagas esto, haz esto, no hagas esto. Ay, pero, y si esto, siempre tenemos un pero. Entonces, por eso es que a mí, sinceramente, casi no me gustan las consejerías. ¿Por qué? Porque cuando vienen a mí y me piden consejo, generalmente ya que tienen la decisión. Y uno le dice, haz esto. Pero, ministro, es que usted no me entiende. Sí, no te entiendo. Ay, ministro, pero es que usted no entiende cuánto yo amo a esta persona. Sí, no entiendo. Ay, ministro, pero es que usted no sabe cómo es mi esposo, usted no sabe cómo es mi esposa. Sí, no sé. ¿Quién sabe? Dios. Queremos simplemente que ustedes simplemente cuando vienen a consejería conmigo, ¿qué es lo que quieren escuchar? Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Pelea, mata, roba, divórciate. Tienes toda la razón. Es que todos los motivos son... No, es que si tú fueras Dios, vivirías correctamente. Y por eso pedimos consejería y por eso a mí no me gusta. Porque muchas veces es para eso. Aunque la consejería muchas veces es necesaria, si debemos venir con un corazón bueno. Si el Señor a través del ministro me dice que es esto o aquello, entonces no.
Pero sinceramente a mí nunca me gusta decirles, es esto o aquello. Porque a la final yo estoy, digamos, permeado por una filosofía, por una cultura, por un pensamiento. Por eso lo ideal es que cada uno vuelva a la palabra. Cada uno vuelva a la palabra. Pero siempre le estamos buscando un pero. Siempre, siempre, siempre. Siempre. El vacío legal, como decía muy bien Lina. Entonces, claro, en un comienzo, los judíos pensaban, bueno, a nosotros como pueblo no nos gusta que alguien blasfeme el nombre de Dios. No queremos que alguien blasfeme el nombre de Dios. No queremos esto. Pero si alguien, digamos, involuntariamente incumple el mandamiento, el juramento, entonces el nombre de Dios va a ser blasfemado. Y esto no nos agrada. No nos agrada. Entonces más bien vamos a poner un anexo a este mandamiento. Vamos a poner, digamos, un pie de página. Y vamos a agregar que, bueno, no es necesario para todos jurar en el nombre de Dios. No es necesario. Ahora, cuando ustedes vean que de pronto no es un juramento tan importante, ustedes pueden jurar por el cielo, por la tierra, por el templo, por Jerusalén. Es lo que están diciendo. ¿Para qué? Para que si digamos, por alguna razón, algo involuntario, no se cumple el juramento, el que es blasfemado no es Dios, sino los cielos, la tierra, el templo, Jerusalén. Y por eso Jesús dice lo siguiente. Miren aquí. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Entonces Jesús está tomando esta costumbre de los judíos de, bueno, yo no juro en el nombre de Dios, pero yo voy a jurar por el cielo, yo juro por la tierra, yo juro por Jerusalén, yo juro por el templo, yo juro por mi cabeza que voy a cumplir. Y los primeros judíos hicieron esto con un corazón maligno, no, realmente tenían buenas intenciones, que el nombre de Dios no fuera blasfemado. Sin embargo, lamentablemente el ser humano no se queda en las cosas buenas de la vida. No entiende que si decidió esto, se debió haber quedado ahí. No, muchas veces buscamos nuevamente otro vacío legal y entendemos lo siguiente, bueno, si el nombre de Dios no va a ser blasfemado, si es solo el cielo, si es solo la tierra, si es solo el templo, si es solo Jerusalén, entonces yo puedo no incumplir el juramento. Yo puedo no incumplir. Entonces, ¿qué pasaba muchas veces en esa sociedad? Yo te juro que mañana te pago. Yo te juro por el cielo que mañana te pago. Yo te juro por la tierra. Yo te juro por Jerusalén. Yo te juro por mi cabeza que mañana te pago. Entonces, por favor, fíame, dicen ellos. Fíame. Ayúdame con esto. Yo te juro. Entonces, en vez de convertirse en un motivo para que el nombre de Dios no fuera blasfemado, en vez de convertirse en un modo en el cual, a través del cual el pueblo de Israel fuera honesto, íntegro, se convirtió en una excusa, en una herramienta para el tramposo, para el mentiroso, para engañar al otro. ¿Por qué? Porque yo podía decir, yo te juro, yo te prometo en el nombre de, no de Dios, porque Dios yo no lo puedo blasfemar, pero yo te juro por el cielo, yo te juro por la tierra, y yo te voy a pagar. ¿Qué pasaba muchas veces cuando alguien era engañoso? No pagaba. Pero yo no blasfemé el nombre de Dios. No blasfemé el nombre de Dios. Y eso es lo que estaba ocurriendo en esa época. Hoy no ocurre. Hoy ocurre completamente. Vean solo los políticos. Los políticos, ¿cuántos de ellos no prometen escribo en mármol? O ya escribieron en mármol, nunca voy a hacer esto. Ya escribieron en mármol otros. Dicen, nunca voy a hacer esto. Y hoy vemos que es una realidad muy diferente. Y nosotros los defendemos con nuestra vida. No, es que para mí este presidente, no, para mí el otro. Y este político sí va a salvar a Colombia. Y por este yo sí me entrego. Y por eso voy a las marchas, de aquí o allá. Y con este sí yo lo defiendo, porque este sí va a cambiar. Pero cuando uno ve la historia, solo tienen que meterse en YouTube, solo tienen que meterse en Internet.
mentiras de los presidentes de Colombia. Y se van a dar cuenta, antes, hace poco decían, nunca voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. ¿Y hoy en día qué? Nosotros vemos cuál es la realidad, que cambian. ¿Por qué? Porque el ser humano es mentiroso. El ser humano usa el juramento, pero como creemos, el otro se va a olvidar. Yo puedo engañar. Por eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Nosotros como cristianos tenemos que vivir completamente diferente. Porque la cultura del reino de los cielos es diferente a la cultura de este mundo. Es una cultura completamente diferente. No es una cultura en la que nosotros tenemos que asegurar nuestra palabra a través de juramentos, sino que nuestro sí es sí y nuestro no es no. Nuestro sí es sí y nuestro no es no. Vamos a leer Mateo 5, 34 al 36. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Miren que Jesús está diciendo, no podemos jurar. Ahora, si a ustedes los llaman al estrado, les dicen, juras, un juramento judicial. Juras en el nombre de, yo no sé, decir toda la verdad y nada más que la verdad. Juras. ¿Ustedes qué creen que va a pensar un juez, que va a pensar unos testigos cuando ustedes digan, no, es que yo no juro? ¿Qué creen que va a ocurrir? No va a tener validez, ¿cierto? Pues no sé, Simón o Sofía sabrán, pero uno ya dudaría, bueno, ¿será que no va a decir la verdad? ¿Será que no va a decir la verdad? Entonces, la palabra no está diciendo, porque nosotros vamos a ver en el Nuevo Testamento juramentos por parte de Pablo, vamos a ver otros juramentos. Entonces, lo que está diciendo Jesús no es tanto como, bueno, es que ustedes nunca pueden jurar. El problema aquí no es jurar o no jurar, aunque Jesús no está diciendo, no jures en ninguna manera. Pero ¿cuál es la razón por la cual Jesús dice, no juréis en ninguna manera? Ya lo va a explicar Jesús. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Mucho mejor explicado, vamos a buscar Mateo 23, 16. Mateo 23. Miren lo que dice aquí. Aquí se explica súper bien. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es que deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, sobre él, perdón, si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Amén. Entonces Jesús muy claramente nos está diciendo que yo al jurar por el cielo, que yo al jurar por la tierra, que yo al jurar por Jerusalén, que yo al jurar por el templo, que yo al jurar por mi cabeza, indirectamente estoy jurando por quién? Por Dios, que lo hizo todo exactamente. Es Dios quien lo hizo todo. Es Dios a quien le pertenece todo. Entonces cuando yo estoy diciendo, yo te juro por el cielo, finalmente yo, ¿por quién estoy jurando? Por Dios. Por la tierra, estoy jurando por Dios. Por el templo, estoy jurando por Dios. Por mi cabeza, estoy jurando por Dios. Entonces por eso Jesús dice, no hagan ningún tipo de juramento. No hagan ningún tipo de juramento, porque ustedes no saben si van a poder cumplirlo. Si ustedes pueden cumplirlo, muy bien.
Pero muchas veces hay circunstancias que no nos permiten cumplir nuestro juramento. Muchas veces. Hay cosas que se nos sale de las manos. ¿Quién sabía que entre nosotros, quién sabía que íbamos a tener esta pandemia? Nadie. Y imagínense, juro que nunca vamos a faltar un día al culto presencial. ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera hecho yo? Hubiera obligado, multado, pero tocaría allí. Entonces, nosotros no sabemos qué viene en el futuro. No sabemos si mañana nos viene la muerte. Y por eso Jesús dice, no podemos jurar. No podemos jurar en ninguna manera. Bueno, ahora leamos el último versículo del día de hoy. Mateo 5, 37. O sea, de Mateo 5. Pero sea vuestro hablar, ¿qué? Sí, sí, no, no. Lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Jesús nos está diciendo que es suficiente con que nosotros, por nuestra integridad, por la honestidad que deberíamos tener, que nosotros digamos sí, no. Con eso es suficiente. Solamente con eso. Sí. ¿Vas a hacer esto? Sí. ¿Vas a hacer esto? No. Pero no doble corazón, no doble cara. No es, bueno, yo lo hago y luego no. Ah, yo no lo voy a hacer y luego sí. O hago o no hago. Es decir, tener integridad. ¿Tener qué? Honestidad. A eso nos está llamando el Señor. A ser íntegros, a ser honestos. El tema principal no es jurar o no jurar. Porque nosotros podemos jurar y mentir. Y podemos no jurar y decir la verdad. El tema es, en el reino de los cielos, tenemos que ser hombres y mujeres ¿de qué? De honor. Hombres y mujeres íntegros, honestos, que valgan nuestra palabra, que valgan nuestras acciones, que tengan valor. ¿Qué nos dice Juan 14:6? Se los voy a leer yo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Jesús, ¿qué está diciendo de sí mismo? Que Él es ¿qué? La verdad. ¿Y qué nos dice Juan 8:44? Por otra parte, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, si nosotros decimos ser cristianos, ¿cómo debemos vivir? En la verdad, en la honestidad, porque Jesús es ¿qué? Él es la verdad. ¿Qué debería salir de nuestra boca? ¿Qué deberían salir de nuestras acciones? La verdad, la integridad, la honestidad. Por otra parte, y aquí es donde cada uno tiene que empezar a ser honesto consigo mismo, es, si yo no estoy viviendo una vida de acuerdo a la verdad, ¿de quién soy hijo? ¿De quién soy hijo? ¿De quién soy hijo? Porque aquí la palabra muy claramente dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Y el diablo qué es? El padre de mentira. El padre de la mentira. Entonces, si nosotros estamos basando nuestra vida de fe en la mentira, si nosotros nos reunimos aquí solo poniéndonos máscaras, finalmente somos hijos de ¿quién? Del diablo. Punto. Es lo que dice la Escritura. No lo digo yo. ¿Estamos viviendo según la mentira del diablo? ¿O estamos viviendo según la verdad? Y a eso estamos llamados nosotros, a vivir según el reino de los cielos. Y si vivimos según el reino de los cielos, debemos vivir en la verdad, en la integridad, en la honestidad. Y esto no es moral, esto no es ética, es el reino de los cielos. Jesús mismo lo está diciendo aquí, que su sí sea sí, que tu no sea no. Y esto no es para los judíos, es para nosotros, que hacemos parte del reino de los cielos. Sí, sí, no, no. ¿Y con quién? ¿Y ante quién es el primero que nosotros deberíamos ser honestos? ¿Ante quién? Ante nosotros mismos. Muchas veces nosotros mismos no somos honestos con nosotros mismos. Cada uno debería, hoy,
antes del partido. Cada uno siéntese y tenga una conversación larga frente al espejo consigo mismo. Hey, yo creo que tú no eres honesto. Yo creo que tú no eres íntegro. Yo creo que tú eres pecador. Porque muchas veces la mentira más grande es la que nosotros nos hacemos a nosotros mismos. Porque nosotros sí, nos juzgamos muy duro a nosotros mismos, pero también muchas veces somos complacientes con nosotros mismos. Somos alcahuetas con nosotros mismos. Ah, pero. Yo por eso les digo tanto, a mí no me gustan las excusas. No me gustan las excusas, porque el que es engañado por las excusas, ¿quién es? El primero que es engañado, ¿quién es? Uno mismo. Uno cree que engañó al otro. Pero realmente uno se está engañando diciendo, ay, engaña al otro. Y se ve todo. Cuando uno va al África, me dicen los hermanos que tienen misiones allá. Dice, los africanos, como obviamente el nivel de mentira por el nivel de educación, de desarrollo, de cuánto sean, digamos, cuánto conocen del mundo, mientras más avanzado es el país, más avanzadas son las mentiras. Pero mientras más, digamos, subdesarrollados son los países, más las mentiras son como muy superficiales. Entonces Corea, que es un país súper avanzado, donde las mentiras son gigantes y uno como que cae en ellas. Cuando viene un mentirosito en África, dicen, eso es pura mentira. Eso es pura mentira. Y muchas veces creemos que podemos engañar al otro, pero no es así. Nosotros somos los engañados. ¿Por qué? Con nuestras excusas. Con nuestras excusas. No puedo servir a la iglesia por esto, por aquello, porque no tengo tiempo. Pero la realidad, ¿cuál es? Nos estamos mintiendo. ¿Por qué no servimos en la iglesia? Porque nos da pereza. Nos da pereza. Porque no nos interesa. Y siempre tenemos una excusa. ¿Por qué no le hacemos un masaje a la esposa? Es que hoy estoy tan cansado, es que no tengo tiempo. Aprovechen hoy, en medio del partido, medio tiempo, un masaje de 10 minuticos a la esposa. Ahí sí hay tiempo, ¿cierto? Para un partido de fútbol, un momentico, aprovechen. Ahí sí hay tiempos. Tiempo sí tenemos. Fuerza sí tenemos. Para lo nuestro sí. Pero para dar al otro, para servir a la iglesia, no. Y son excusas con las cuales nosotros mismos nos engañamos. Y esas excusas finalmente, ¿dónde nos van a llevar? Lagos cenagos, a la pérdida. La tarea de hoy para los esposos, ¿cuál es? En medio del partido. Masaje a la esposa. Recuperación física. Entonces, tenemos que empezar a ser honestos con nosotros mismos. Entender, es que no es culpa del otro, es que es mi corazón. Miren a los fariseos, miren a los escribas, viendo qué estaba haciendo Jesús, siguiendo a Jesús, y ellos mismos incumpliendo la ley. Jesús, mira, ¿tú por qué trabajas en día de reposo? Pero ellos, ¿qué estaban haciendo? Caminando, viendo, estaban sudando seguramente. Cuando en la ley de ellos dice, no se puede caminar tanta distancia, no se puede sudar. Ellos, para estar persiguiendo a Jesús, estaban incumpliendo la ley seguramente. Estaban espiando. Luego, ¿en qué área más tenemos que ser honestos? Obviamente. Primero conmigo mismo. Luego, ¿con quién? Con el otro. Con el otro. ¿Cuántas veces? Sí, mentiras, digamos, involuntarias. Voy a orar por ti. ¿Cuántos de ustedes han dicho, voy a orar por ti? Y no oran. ¿Cuántos? Porque muchas veces sale de la boca así, yo voy a orar por ti. Yo por eso, cuando yo digo, digamos, Harlenis, voy a orar por ti, lo hago inmediatamente. Y para no decir mentiras al Señor. Porque finalmente, ¿quién me está viendo? ¿Qué está diciendo Jesús? Cuando yo hablo y digo, Harlenis, voy a orar por ti. ¿Ante quién yo estoy diciendo, voy a orar por la Harlenis? Ante Dios. Es ante Dios y por eso nuestra palabra tiene que tener valor. Y yo creo que aquí caemos todos o si no la mayoría. Muchas veces lanzamos, si nos encontramos a tal hora, en tal lugar, sí, voy a orar por ti, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Fallamos, sí, pero es ahí donde tenemos que empezar a arrepentirnos y a volver a la palabra y entender,
El Señor quiere que mi sí sea sí y mi no sea no. Es decir, que yo sea honesto, que yo sea íntegro. Es lo que nos invita a la palabra. Pero como ya escupimos simplemente, voy a orar por ti, ya nos volvimos insensibles. No, la próxima vez que alguien diga, voy a orar por ti, ¿qué debemos hacer cada uno? Inmediatamente. Voy a orar por ti. Voy a orar por ti. También, la semana pasada, muchos me dijeron, tan bueno es lo que hablamos durante estas 2 semanas acerca del matrimonio. Pero lo importante no son las charlas, lo importante no es, digamos, las predicaciones acerca del matrimonio. Y lo importante que es que cada uno cumpla el juramento que hizo durante el matrimonio. ¿Cuál es el juramento? Por aquí lo escribí. Prometo serte fiel en la prosperidad y ¿en qué? En la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y cuando uno ve, porque yo lo he visto con los matrimonios que ha guiado el pastor y que yo también he guiado, muchas veces los que más pelean es que, pastor, es que usted tiene que decir, puede besar a la novia, y se pegan de eso. Usted tiene que decir que se puede besar a la novia. En este matrimonio que tiene que ser así. Y luego, después de tanto show, después de tanta plata en un matrimonio, uno ve qué pasa. Se divorcian. ¿Para qué entonces una ceremonia? ¿Para qué? Lo importante no es la ceremonia, sino lo que viene ¿qué? Después. Lo importante no es ese momento de, sí, porque todos somos muy bonitos allí. La esposa muy bonita. Pero luego cuando uno va a la habitación de luna de miel y ya se lava la cara, ¿quién es esta persona? No es con la que yo me casé, dirán algunos. Entonces, por eso no es importante ese momento, es lo que viene después. Cumplir el juramento. Yo juré, yo prometí que voy a hacerte fiel. ¿Cuándo? En la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. A amarte y respetarte. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. Y no es necesario hacer eso. Con solo el matrimonio, no importa que sea con 2 vasos de agua, los declaro marido y mujer. Listo. Ya hay un juramento. ¿Ante quién? Ante Dios. Porque vimos la semana pasada el matrimonio que es un pacto. ¿Ante quién? Ante Dios. Es un pacto ante Dios de amarnos, de respetarnos. ¿Cuándo? Cuando esté maquillada, cuando esté muy bonita, cuando me cocina. No, en la salud, en la enfermedad, en la prosperidad, en la adversidad. Amar, respetar. Eso es lo que nos manda la palabra. Cumplir nuestro juramento, cumplir nuestra palabra. Y eso debe ocurrir primeramente hombres y mujeres en nuestras familias. No fuera, primero en nuestras familias, luego también obviamente en nuestros negocios, en cómo trabajamos en sociedad, pero primeramente en la familia. Porque muchas veces donde más somos mentirosos, ¿dónde es? En la familia. Pero tenemos que ser honestos, en la familia. Así soy yo. Mírame. A mí me pareció algo muy bonito que hizo en estos días Zona. Zona me dijo, y era una bobada. Perdón, yo te dije mentiras. Yo te dije mentiras por esto y aquello. Ni me acordaba. No me importa. Está bien. Pero el hecho de decir, ¿sabes qué? Yo dije mentiras. ¿Qué está mostrando? Que el evangelio habita en ella y está diciendo, es que no importa. Si Dawn no se da cuenta, no hay ningún problema. Pero ¿qué ocurre? ¿Quién está ante ella? Dios. ¿Quién está viendo? Dios. Es ante Dios. Ustedes me pueden mentirse entre ustedes, pero ¿quién está viendo? Dios. Y ante todo, tenemos que ser honestos con nosotros, con el otro, pero ante todo, tenemos que ser honestos ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Y es al que más le mentimos. Y es al que más le decimos, te juro Dios, yo te juro que yo te cumplo. Sí, Señor, yo hago. O no hago. Pero cuando viene la primera adversidad, dice, Señor, si tú me mandaste esto es porque tú seguramente no querías que yo lo hiciera. Y así somos. Por eso miren lo que nos dice Eclesiastés. Vamos a buscar Eclesiastés 5 al 6.
5, 4 al 6. Estamos nosotros todos llamados a ser íntegros y honestos ante Dios, ser transparentes. Cumplir nuestro sí, cumplir nuestro no ante Dios. Miren lo que dice Eclesiastes 5, el 4 a 6. Miren que no lo estoy diciendo yo por legalista, lo dice la palabra. Eclesiastés 5, 4 al 6. Cuando a Dios haces promesa, ¿qué dice aquí la palabra? No tardes en cumplirla. Ojo, porque entonces nosotros decimos, ay, pero yo no le prometí nada a Dios. No, cuando ustedes están diciendo, yo voy a servir en el grupo de alabanza, yo voy a servir con los niños, yo voy a servir con las ofrendas, yo voy a servir con esto, yo voy a servir con aquello. En ese momento, ¿ustedes qué están haciendo? Un pacto con Dios, una promesa con Dios. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Ojo, ahora espero que no vaya a haber alguno que diga, bueno, entonces yo no me voy a comprometer con nada de la iglesia. No, cuando uno conoce al Señor, sin duda alguna, tiene que comprometerse. 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Entonces miren lo que nos está diciendo la palabra muy claramente. Nosotros luego de decirle, Señor, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, debo cumplirle al Señor. A quien más tenemos que tenerle miedo es a Dios. Porque Él va a pedir cuentas de lo que nosotros le digamos, de lo que nosotros le prometamos. Si decimos, Señor o ministro, yo voy a ayudar en el grupo de alabanza, comprometidos. Yo voy a ayudar con el sonido, comprometidos. Obviamente hay circunstancias que de pronto se nos sale de la mano. Ah, bueno, entonces es que del trabajo me enviaron para China. Ministro, yo prometo, entonces toda la semana yo compré un tiquete para... Tampoco. Pero sí tenemos que ser diligentes, porque muchas veces, ¿qué ocurre? Y uno lo ve en el ministerio de los niños, uno lo ve con los de la alabanza, uno lo ve, ministro, yo quiero estar en la alabanza, ministro, yo quiero estar en el grupo de jóvenes, ministro, yo quiero estar en el grupo de niños. Pero sale un plan mejor, ¿y qué ocurre? Deja botado el ministerio, sin avisar. Y muchas veces entonces son embalados, cuando son 3, 2 o un profesor, diciendo, ¿y qué hacemos? ¿Qué enseñamos? Si esta era la persona que tenía toda la temática. Entonces, tenemos que realmente cumplirle al Señor, entendiendo que cuando yo soy honesto conmigo mismo y con el otro, también lo estoy diciendo con el Señor. Tenemos que comprometernos más con lo que, o sea, tenemos que ser más honestos con el Señor y cumplirle a Él. Escuché un testimonio de una mujer que a los 20 años conoció a un americano, un norteamericano, o un estadounidense, pues, para que seamos más exactos, un estadounidense. Esta mujer se enamoró locamente de este estadounidense, mono, alto, ojos azules. Y claro, entonces nosotros vemos que este hombre le dijo, bueno, vámonos para Estados Unidos. Ella era coreana, vámonos para Estados Unidos. Yo te prometo una súper buena vida. ¿Los padres qué? Obviamente, al ver que su hija se iba a ir a un país tan lejos, dijeron, no, nosotros no queremos esto. Entonces, esa mujer, peleando con los padres, ¿qué hizo? Se fue para Estados Unidos. Y se encuentra una gran sorpresa en Estados Unidos. Este hombre era ¿qué? Casado.
Y no solo casado, tenía hijos. Tenía hijos. Entonces, nosotros vemos que este hombre, cuando vio, digamos, la cara de esta mujer, le dijo, amor, yo te prometo que yo me voy a divorciar de ella. Mucho peor aún, ¿cierto? Vemos qué tipo de hombre era este ser humano, ¿cierto? Este estadounidense. Entonces, obviamente, ella tuvo mucho sufrimiento por esto. Además de esto, cuando nosotros, yo no sé cuántos de ustedes han viajado durante mucho tiempo a otro país o a otra ciudad, se dan cuenta que los primeros días de pronto es muy bueno porque uno está conociendo lugares, personas, pero luego de un tiempo uno va extrañando el hogar. Entonces, claro, esta mujer no solo ya era este hombre que la había engañado, luego se había divorciado, sino también el ambiente en el que estaba. Ella ya tenía mucha carga en su corazón, hasta que llegó una buena noticia para ella. ¿Cuál fue? Que se embarazó, ¿cierto? Que ya tenía un hijo. Entonces, claro, para ella era una gran alegría. ¿Por qué? Porque ella ya podía decir, bueno, ya tengo a alguien en quien puedo yo poner todo mi corazón, todo mi amor, toda mi alegría. Pero entonces, ella, a pesar de esto que tenía en su vientre, ya sentía como este dolor por todas las situaciones que había en su familia, por toda la dificultad que es vivir en Estados Unidos. Entonces, un día estaba caminando por todo Koreatown, es decir, el pueblo de Corea allá en esta ciudad, buscando a ver cómo entretenerse y vio una iglesia. Entonces entró en esta iglesia y allí, ¿qué nos dice el testimonio? Ella conoce al Señor. Y dice, Jesús es mi Señor y Salvador. Desde ese momento. Y cuando ella conoce al Señor y Salvador, dice, este hijo se va a llamar ¿cómo? Enoc. Se va a llamar Enoc. Yo quiero que este hijo se llame Enoc. Ahora, lo que nosotros vemos es que esta mujer, desde ese momento, desde que conoció al Señor, desde que tuvo este hijo, empezó a orar constantemente, Señor, yo te pido por favor por este hijo. Yo te prometo que te sirvo todos los días. Yo te prometo porque te amo, te voy a servir todos los días. Nunca voy a faltar, nunca voy a faltar. Nunca voy a faltar. Te prometo, Señor, te lo prometo, te lo prometo. Señor, bendice a este hijo mío, que este hijo te sirva, que este hijo te sirva, Claro, esta mujer estaba enamorada del Señor. El testimonio dice que ella tenía que recorrer, los que han ido a Estados Unidos saben que Estados Unidos las cosas no son cercanas. Entonces, esta mujer tenía que recorrer 2, 3 horas para ir a la iglesia. Bien, imagínense, uno se queja 1 hora, 2, 3 horas para ir a la iglesia. Ahora, solo de ida. De regreso, ¿cuántos son? 2, 3 horas, 6 horas en transporte. Además, cuando había alguien que decía, alguien me puede recoger, ella iba y lo llevaba a la iglesia. Ese tipo de persona era alguien que estaba dispuesto a servir, a realmente decir, Señor, yo te entrego todo. Entonces, luego vemos que esta mujer tuvo a su hijo, Enoc, creció muy bien, muy saludable, 25 años. A los 25 años, por un asalto, muere. Imagínense, en ese momento termina ¿qué? No solo la vida de este joven, de alguna u otra manera hasta ahí llegan las oraciones de su madre. Todo lo que había estado orando ella, Señor, yo quiero que este joven te sirva. Hasta ahí, digámoslo, concluyen esas oraciones. Entonces, claro, cuando el pastor escuchó esto, era un miércoles, dice, el que está dando el testimonio era el pastor. Era un miércoles, él escucha esto, ya tenía un compromiso en la iglesia de rendir culto. ¿Qué estaba pensando en su cabeza? Cuando escuchó que el hijo, Enoc, la única alegría de esta mujer en este mundo había muerto por un asalto. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo este pastor en su cabeza? Vamos a terminar rápido este culto. Vamos a alabar rápido, vamos a rendir, a hacer un sermón rápido, para luego yo ir a visitar a esta mujer.
Entonces, ¿qué estaba haciendo el pastor? Estaba guiando la alabanza. Estaba guiando la alabanza cuando de repente se abre la puerta de la iglesia y entra la mujer, sentándose en el lugar donde siempre se sentaba. Ella era muy callada, dice el pastor. Pero cuando ya terminó la alabanza, la mujer hace así: pastor, ¿podemos cantar una canción? ¿Cuál es la canción? Pastor, yo quiero que cantemos. Hay una canción coreana que dice, allí nos vamos a encontrar, o en el cielo nos vamos a encontrar. Allí nos vamos a encontrar. Entonces imagínense toda la iglesia entendiendo la circunstancia de esa mujer, cantando este himno. Allí nos vamos a encontrar, en el cielo nos vamos a encontrar. Imagínense el corazón de la gente, obviamente roto. Cuando terminó el culto, ¿qué hace el pastor? Mujer, ¿tú sabes qué pasó? Claro, yo sé qué pasó. Mataron a mi hijo hoy. Pero entonces, ¿por qué estás aquí? Porque yo le prometí a Dios que nunca iba a faltar. Yo le prometí a Dios que iba a rendir culto, que iba a estar en su presencia, sin importar qué. Miren a esa mujer. Murió su hijo ese día. ¿Y ella qué hizo? Voy a ir al culto porque yo le prometí a Dios que iba a estar. Nosotros por cosas mucho menores faltamos al culto. Nosotros por cosas mucho menores decimos, Señor, es que hoy no puedo ir al grupo de jóvenes, hoy no puedo servir donde los niños, hoy no puedo estar en el grupo de alabanza. Por cosas menores. Porque, pero es que me invitaron, no sé, a Guatapé, o me invitaron a tal finca, no, es que los amigos, no, es que tengo dolor de cabeza, no, es que se me encarnó una uña, no puedo ir a la iglesia. Y siempre tenemos un pero. Porque no tenemos temor de Dios. Pero lo primero que deberíamos hacer es, ¿a quién le tengo que cumplir yo? A Dios. Dios, tú lo entregaste todo por mí. Aquí yo voy a estar. En este culto yo voy a estar. En esta alabanza voy a estar. Señor, yo voy a estar sirviendo con los niños. Porque allí a ti yo te cumplo. Ni siquiera por miedo. Por amor. Por amor. Es un compromiso que estamos haciendo. En el momento en que nosotros nos casamos con Jesús, es decir, cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, estamos diciendo, Señor, yo te sigo a ti donde tú vayas. Señor, yo te voy a rendir culto. Señor, yo te voy a adorar. Señor, yo voy a buscar conocer. Y es un compromiso que debemos cumplir con mucha seriedad. Esto no es un juego. Dios no es un juego. Tenemos que tomarlo con seriedad. Entonces, la invitación de hoy es, volvamos a darle seriedad a la palabra. Volvamos a darle seriedad a nuestra palabra, a nuestras acciones, cada uno. Cada uno. Por más que yo les eche cantaleta aquí, que los regañe, cada uno tiene que tomar decisiones y saber ante quién estamos, ante nuestro Dios. Vamos todos en ese momento a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a pedirle a nuestro Señor que nos permita ser honestos ante Él, nos permita realmente entender cuál es su voluntad agradable y perfecta para nosotros, que nos permita entender que sí es sí y no es no, y ser honestos ante el Señor. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, el día de hoy, Señor, nos presentamos ante ti, Padre Santo. Padre Dios, ninguno de nosotros está libre